fortuna, es miércoles y sí, miércoles de leer, es un placer, ya está aquí Lorena Elizabeth Hernández. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien. Con gusto te recibimos, de verdad. Pues con mucho gusto Como todos vengo los yo miércoles. los miércoles para estar con ustedes y con toda la audiencia. Tenemos, como todos los miércoles, libros de regalos. Estos son de Editorial Larousse, cortesía de Editorial Larousse. Se llama Guía Total para Aprender a Correr. Tenemos 2 ejemplares. Que siempre son muy didácticos, ¿no? Y muy profundos a la hora de Vienen muy bien ejemplificar. ilustrados y creo que es importante pues tener una técnica. Yo antes corría y luego se lastima uno las rodillas y no Por decirlo sabe menos, bien ¿eh? Correcto. cómo hacerlo. Muy bien. Y bueno, siguiendo en el espíritu del Día de las Madres, revisaba yo entre mis libros uno que les quiero recomendar hoy, que es el recordatorio de la madre de uno de los escritores más importantes de Estados Unidos, y por ser uno de los escritores más importantes de Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo, Richard Ford, considerado pues ya un clásico norteamericano, que hace aquí pues una especie de memoria, de memoir, como la llaman los franceses, a la limón entre la autobiografía y la novela para recordar a su madre. Una madre que nació en una zona rural de Estados Unidos, en Arkansas, a principios del siglo pasado, que tuvo una infancia pues difícil, le tocó la Gran Depresión. Su mamá, que era una mujer bonita, que la había tenido joven, la hacía pasar por su hermana, cuando se vuelve a casar con un hombre más joven, y ya en algún momento dado pareciera que le estorba y la manda internada a un colegio. Y Richard Ford recupera a esa mujer, y lo que me parece más interesante, más allá de la historia, es 2 puntos que quisiera destacar. Uno, por un lado, él dice, no éramos una familia de historia, y recuperar la historia de mi madre es prácticamente imposible, porque eran una familia pobre. La mamá se casa después con el papá de Richard Ford y se dedican a viajar por las carreteras. El papá es como vendedor y andan 15 años como viajando, sin un lugar establecido, como viviendo completamente al día hasta que nace él. El papá muere pronto de cáncer y luego la mamá se dedica a tener cualquier cantidad de trabajos para mantenerlo hasta que él empieza a ser escritor y con el paso de 2 años se vuelve un escritor famoso. La otra parte que me parece destacable de la historia es lo poco que sabemos de nuestros padres en nuestra calidad de hijos. Creo que la mayoría de nosotros conocemos solamente una cara, una faceta de ese ser humano que fue o que es nuestra madre, y cuando nos volvemos adultos e empezamos a indagar, sobre todo si los padres ya han muerto, en este caso su madre, siempre hay huecos en la historia. Cosas que uno cuando es pequeño nunca pregunta porque no tiene idea que eso le va a servir ni lo va a necesitar o no está suficientemente maduro para preguntarlo. Y luego esos huecos se van quedando ahí, y creo que en gran medida este libro, que es un libro pequeñito realmente, es también como la nostalgia, la tristeza de la incapacidad de recuperar el personaje completo. Solo tienes una fotografía que quedó por ahí, algún comentario de una vecina, tus propios recuerdos diezmados por la desmemoria de la infancia, y terminas diciendo, en realidad nunca voy a aprender, nunca voy a poder saber en su totalidad quién era ese personaje, o sea, quién era mi madre. Y creo que esa es como la gran lección, la gran nostalgia, por no decir tristeza, que de alguna manera en este libro, que es profundamente melancólico, nos queda. Y lo que me parece reconocible es cómo, viniendo de ese entorno de tanta pobreza, de tanta depresión económica, si bien reconoce que su madre siempre fue una mujer como alegre, este muchacho, nacido en medio de la nada, en esos estados pobres de Estados Unidos, se convierte en uno de los grandes narradores de ese país. Eso también me parece como la vuelta de tuerca, un poco el sueño americano en el mundo de la escritura. Alguien que viene de unos padres que no tenían, que vivían en su auto, termina convirtiéndose en premio Pulitzer, en uno de los más grandes escritores. Que es una de esas oleadas de escritores que viajaron a Europa, la Lost Generation, entre Ernest Hemingway, John Don Passos, Fitzgerald. Luego tenemos a gente como Henry Miller, ¿no? Claro, todos estos que... Él es un poco más contemporáneo, Claro. mucho más cercano a nosotros, pero sin duda obedece a esta
gran ¿no? corriente literaria. Pues ¿no? una gran invitación, la verdad es que después de escucharte, Lorena, ojalá que esté disponible también, porque Sí, luego son está títulos publicado por que- Anagrama. Perfecto. Y es un libro que está disponible en librerías y que seguramente se puede encontrar también en bibliotecas, el préstamo a domicilio. Muy bien. Gracias. Pues leer es un placer y con estas recomendaciones más. Gracias, Lorena. Hasta la Elizabeth. próxima. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.